Derrotas graves, pero no definitivas. En 3 años de guerra, Stalingrado y el Alamein fueron las primeras derrotas alemanas. Lo de Stalingrado fue una derrota muy grave en el que se perdió un ejército de 280.000 hombres con todo su equipo. Lo del Alamein costó 30.000 bajas. Ambos sucesos fueron explotados por la propaganda aliada y por la propaganda comunista en todos lo que valían y en muchos más. Analizada objetivamente, ¿cuál fue el alcance concreto de la derrota de Stalingrado? Fue una derrota seria, pero no definitiva. De momento mermó en un 7% los efectivos totales de los ejércitos alemanes, pero una movilización más grande iba a cubrir en breve esas pérdidas. En posesión de todos los secretos de la Operación Azul, el mando soviético la había desquiciado, pero no había podido barrer rápidamente al sexto ejército para copar a los ejércitos alemanes cuarto, primero y 17º, que con 1 millón de hombres operaban en el Cáucaso. Lo de Stalingrado, por sí mismo, era una derrota grave, pero superable aún. El sexto ejército dejó de existir el 2 de febrero e inmediatamente los ejércitos soviéticos que lo habían estado cercando se precipitaron hacia el poniente y el sur. En un frente de 600 kilómetros lograron avances de 350 y de 650 kilómetros y recuperaron las importantes plazas de Belgorod, Kursk y Kharkov. Trataron aún de copar y aniquilar al primer ejército blindado alemán, pero ya había pasado la oportunidad. El cuarto ejército protegió el desplazamiento del primero, en tanto que el 17º se erizaba en la zona. Durante 15 días los soviéticos avanzaron constantemente y parecía que iban a sacarle grandes ventajas a su victoria sobre el sexto ejército, pero entraron en una guerra de movimientos en que fueron superados por las divisiones alemanas. Para esto se combinaron varios factores. Uno muy importante, el mando comunista ya no sabía exactamente qué iban a hacer los ejércitos, los cuerpos de ejércitos y las divisiones alemanas, como lo habían sabido con toda anticipación cuando los alemanes emprendieron la Operación Azul. Ahora los soviéticos no conocían las intenciones de los alemanes, no porque hubieran dejado de funcionar la infiltración que les enviaba secretos, sino porque el rápido avance soviético iba provocando reacciones repentinas, improvisadas, en los cuerpos de ejército y en las divisiones alemanas. Fue así como se trabó una guerra de movimientos con los vencedores de Stalingrado. Sufrieron una serie de derrotas. Ya el 18 de febrero, 16 días después de que tomaron Stalingrado, los rojos se hallaban en dificultades en el río Mius. Varias unidades de caballería y de tanques fueron cercados y los remanentes se rindieron el día 21. Las divisiones soviéticas que chocaron con el primer ejército de tanques alemanes fueron rudamente golpeadas entre los ríos Donetsk y Dnieper. El cuarto ejército alemán, de Hoth, y la sección de ejército Jolift se combinaron sobre la marcha para golpear a los rojos y les aniquilaron 25 cuerpos de tanques, 3 divisiones de infantería, el cuarto motorizado de la Guardia y el 7º cuerpo de caballería de la Guardia, además de que les causaron pérdidas paralizantes a otras muchas unidades. Esas derrotas sufridas por los rojos en el río Mius y entre los ríos Dnieper y Donetsk dejó abierto el flanco de otras unidades soviéticas que avanzaban más al norte y que habían recuperado Kharkov y Belgorod. Entonces se combinaron el cuarto ejército y un ejército de tanques que acababa de llegar al frente, compuesto por las divisiones SS portaestandarte Adolfo Hitler, Das Reich y Totenkopf, y otra vez los vencedores de Stalingrado fueron golpeados, diezmados y obligados a retroceder con graves pérdidas. Del 7 al 14 de marzo los alemanes avanzaron constantemente y el día 14 recuperaron Kharkov y Belgorod, a la vez que restablecían el frente a lo largo del río Donetsk. Los soviéticos abandonaron gran cantidad de equipos y de muertos. Vencedores en Stalingrado el 2 de febrero, 40 días después se hallaban gravemente mermados y desorganizados. No habían logrado copar a los ejércitos alemanes del Cáucaso ni recuperar la cuenca del Donetsk, ni Ucrania, que tan importante eran para la economía de la URSS. El frente alemán se había rehecho y los soviéticos acababan de perder la iniciativa. Stalin se quejó amargamente de que Roosevelt y Churchill no hubieran distraído más fuerzas alemanas en África o en la costa francesa con un llamado segundo frente, y a eso atribuyó que sus vencedores de Stalingrado hubieran sido más adelante detenidos y rechazados, sin haber logrado las metas que se proponían conquistar en diciembre de 1942. Mientras, en Alemania estaba realizándose un esfuerzo mayor que el de los 3 años anteriores de guerra. Fueron movilizados obreros especializados y estudiantes de instrucción superior que antes se hallaban exentos del servicio militar. Para aumentar el número de divisiones se empezó a lograr un incremento en la producción de armas, que durante 1943 lograría un 36% de aumento en la producción de municiones.
Un nuevo sexto ejército estaba siendo rápidamente organizado. Entre los nuevos tanques figuraban dos modelos pesados, el Pantera de 35 a 40 toneladas y el Tigre de 60 toneladas, como el T-34. En resumen, pese a la derrota de Stalingrado, en 1943 Alemania estaba en posibilidades de vencer a la URSS. Le había causado 12 millones de bajas y se notaba una considerable disminución en la capacidad técnica de las nuevas tropas soviéticas. Stalin estaba lanzando al frente a personal demasiado joven o de avanzada edad. El frente fue restablecido y los rojos no pudieron recuperar Ucrania. Todavía en 1943, Alemania podría hacer que la URSS continuara perdiendo terreno y causándole pérdidas paralizantes, pero a condición de que el enemigo invisible fuera localizado y anulado. Era posible que Alemania soportara por más tiempo las pérdidas normales que la lucha le imponía, pero no que además soportara las pérdidas anormales, no calculadas que sufría como consecuencia de los secretos que la infiltración pasaba constantemente a Moscú. Durante los 3 primeros años de guerra Alemania estuvo sufriendo los graves efectos de la infiltración y pese a ello pudo triunfar en diversos frentes. Iba ganando la guerra. A partir del cuarto año de lucha en 1943 todavía podía ganar, pero a condición de que lograra anular las fuerzas invisibles. No era posible seguir indefinidamente luchando con un enemigo que conoce todos los planes, todos los secretos, todos los preparativos. Sector por sector, siempre ha habido espionaje, pero los peones habían conseguido datos aislados. Ideas generales sobre una ofensiva, detalles particulares de secundaria importancia, más no una continua información sobre las decisiones del alto mando, los planes de marcha, los efectivos disponibles, los secretos de ataque, el reloj prefijado de unidades, los centros de abastecimiento, etc. Esto solo podía realizarlo el movimiento de infiltración altos funcionarios que gozarán de plena confianza en los más elevados y estratégicos puestos, no espías que se movieran en planos secundarios, atisbando descuidados o comprobando trozos de secretos. Por primera vez una potencia en guerra estaba sufriendo los efectos de una nueva arma secreta. Algo logran saber del enemigo invisible. Cuando la batalla de Stalingrado estaba decidiéndose, el jefe de la Gestapo Heinrich Himmler le llevó a Hitler un plan tendiente a descubrir la ubicación del enemigo invisible que tantos daños venía causando desde que se inició la invasión de la URSS, según creía la Gestapo, pero en realidad operaban desde antes de que empezara la guerra. El plan consistía en que Hitler ordenara la preparación de una operación ficticia para invadir Suiza. El Estado Mayor General debería formular los estudios necesarios y se concentrarían tropas en la región de Múnich, al mando del general Dietl. Solamente Hitler, Himmler y Schellenberg sabían que esa operación no llegaría a realizarse. Hitler aceptó y las órdenes respectivas fueron cursadas a principios de enero de 1943. Varias secciones de especialistas comenzaron a preparar el plan. Poco después Schellenberg gestionó una entrevista con el jefe del servicio secreto de Suiza, el coronel Roger Mason, a quien venía cultivando desde hacía tiempo. En realidad, era un juego entre dos grandes astutos. Mason desconfiaba de Schellenberg, recibía algunos servicios de este y se preguntaba cuál sería el juego de su visitante, pero no alcanzaba a vislumbrarlo. Por su parte, Schellenberg se contentaba con mantener ese contacto. Entrevistas de cuando a cuando, pláticas cordiales y nada de fondo. El 3 de marzo, cuando el plan ficticio de invasión a Suiza estaba en marcha, Schellenberg conversó cordialmente con Mason. Le habló de los deseos alemanes de lograr la paz con Occidente, de los propósitos de continuar la lucha contra el comunismo, etc. Y de pronto, Mason hizo una pregunta. ¿Eran ciertos los rumores de que Alemania preparaba un ejército cerca de Múnich, mandado por el general Dietl, para invadir Suiza? Mason no se daba cuenta de la información que daba con aquella pregunta. Supuesto que el falso plan de invasión de Suiza era un plan secreto del cuartel general de Hitler y del Estado Mayor General, el hecho de que ya fuera conocido en Suiza al cabo de unas semanas, revelaba que existía una filtración de secretos en muy alto nivel de la maquinaria alemana. Ahora tenían una pista, aunque faltaba mucho camino por recorrer, pues en todas las dependencias del Estado Mayor había cientos de generales y altos jefes peritos en diversas ramas, que había participado en el montaje de la operación. Era necesario rastrearlos a todos. Era un trabajo laborioso y lento que a la vez no fuera advertido por los presuntos culpables. El tiempo apremiaba. El mando soviético llevaba ya 2 años de guerra viendo las cartas de Hitler más claramente. No recibía fragmentos de un panorama, sino el panorama completo, diáfano.
Incluso el estado moral de las diversas divisiones alemanas le era comunicado antes de que empezara una ofensiva. En estas circunstancias, podría también distinguir la Gestapo que Ludwig Beck no era un simple opositor de la estrategia de Hitler, por razones técnicas, sino un enemigo directo que, como ex jefe del Estado Mayor General, había revelado secretos militares al adversario y seguía en comunicación con él. Beck movía muchos hilos de la conjura y continuamente estaba buscando la manera de que un cómplice ayudara a otro y de que todas las esferas del mando alemán fueran infiltradas por agentes de confianza. Beck sabía influir en ciertos compañeros de carrera y había conseguido que su sucesor en la jefatura del Estado Mayor General, Franz Halder, diera comisiones importantes a oficiales del círculo conspirador. Halder creía que eran simples recomendados en atención a su pericia. ¿Podría la Gestapo detectar al general Friedrich Olbricht, con la cruz de caballeros en el pecho, o actuaba para destrozar a Alemania por dentro? ¿Lograría a tiempo la Gestapo descubrir que el general Erich Vergiebel, de intachable hoja de servicios y de ostensible simpatía por el Führer, técnico eficaz, muy trabajador, jefe del servicio de comunicaciones en la Comandancia Suprema del Ejército, hacía posible que desde su central saliera vía Ginebra los secretos alemanes que permitían a Moscú conocer cada paso alemán? ¿Podría la Gestapo encontrar pruebas de que el diplomático Ulrich von Assel buscaba desde hacía años la derrota de Alemania? Y el almirante Wilhelm Canaris, que como jefe del contraespionaje debería proteger a Alemania de la fuga de secretos y de la acechanza de los espías, y que precisamente era el protector del movimiento de infiltración? Con todo esto y más agentes en dependencias muy bien encubiertos, quedaba poco tiempo para descubrirlos antes de que su terrible actividad anulara las posibilidades alemanas de victoria. La Gestapo conocía el peligro y tenía prisa, pero en el oscuro terreno de las actividades secretas todo es lento. Lento para quien actúa y para el que lo busca. Es la comarca de las tinieblas. En otoño de 1942 había sido capturado un agente, Schmidt-Tuber, que ilegalmente trataba de pasar a Suiza con divisas de circulación prohibida. Siguiéndole el hilo se le encontró conexión con Anne von Donandy, consejero del Tribunal del Reich, y se le detuvo. Donandy era infiltrado y se le descubrieron documentos, uno de los cuales tenía como clave una O. Por diversos tenues indicios la Gestapo tuvo sospechas de que se trataba del general Oster, segundo de Canaris en el servicio de contraespionaje. Oster fue separado del servicio y se estableció una vigilancia especial para ver con quién se comunicaba. El general SS Neve, infiltrado en la Gestapo, le advirtió a Oster que sospechaba de él. Oster quemó todos los documentos que pudieran delatarlo y se abstuvo de comunicarse con sus cómplices. Estos también fueron advertidos para que no lo buscaran. El general Oster conocía todos los secretos de la infiltración y su captura podía ser desastrosa para los conjurados. El agente Robert tenía algunos indicios contra él y realizaba minuciosas investigaciones. Canaris recurrió entonces a una sutil maniobra. Habló con el mariscal Keitel, jefe del alto mando, lo persuadió de que Robert estaba extralimitándose y consiguió que fuera enviados a los Balcanes, muy lejos de Berlín. Además, le dijo al general Pfulstein, comandante de la división Brandenburgo, que Robert se había burlado de esa división llamándola Asociación de Bromistas. El general Oster conocía todos los secretos de la infiltración y su captura podía ser desastrosa para los conjurados. La división Brandenburgo realizaba actividades de comando en el frente anticomunista de Rusia y se jugaba diariamente la vida, por lo cual el indignado general Oster, que seguía encerrado en su casa, otra rama de sospechas, derivada de la captura de Donandy, recayó en el pastor Dietrich Bonhoeffer, de la Iglesia Confesional Protestante. Bonhoeffer era cuñado de Donandy. Un año antes había hecho un viaje a Estocolmo, Suecia, a entrevistarse con el obispo anglicano George Bell, de Inglaterra, a quien le llevó informes sobre la conjura para derribar al gobierno alemán y establecer un régimen que hiciera cesar la lucha anticomunista. Bonhoeffer formaba parte del círculo secreto Kreisau, que era uno de los núcleos principales de la infiltración. La Gestapo interrogó al pastor varias veces, pero él repetía que su viaje había estado relacionado con actividades de su ministerio. Para la NKVD no hubiera sido muy difícil hacer que Bonhoeffer y el general Oster dijeran la verdad y denunciaran a sus cómplices, pero la Gestapo buscaba pruebas de acuerdo con la técnica criminalista. El pastor protestante siguió preso y el general Oster bajo vigilancia, pero de momento no se logró avanzar más. La Iglesia Confesional Protestante aprovechó el suceso para quejarse de que había persecución religiosa. Desde hacía mucho la infiltración se esforzaba por suscitar una pugna entre el régimen y los círculos religiosos. En realidad, Bonhoeffer no estaba detenido por su credo.
Objetivo número 1. Población civil. Mientras los encubiertos hacían su valiosa parte para salvar a la URSS, 3.200.000 alemanes de las fuerzas de tierra, mar y aire se hallaban fuera del frente soviético, combatiendo o de guarnición en las zonas amenazadas por las fuerzas aliadas occidentales. Pero Stalin insistía en que esa ayuda no le bastaba al ejército rojo y pedía la apertura de otro frente en la costa occidental francesa. Objetivo número 1. Como sustituto de ese nuevo frente, Roosevelt y Churchill prometieron invadir Europa desde África e intensificar los bombardeos contra la población civil alemana. Lord Cherwell, consejero de Churchill, insistió ante Roosevelt para que la aviación americana también bombardeara ciudades alemanas, como lo venía haciendo la aviación inglesa. Originalmente Cherwell se llamaba Frederick Alexander Lindemann, era nacido y educado en Alemania, de padres judíos, y había emigrado a Londres. Lord Cherwell afirmaba que el bombardeo de las zonas residenciales, utilizando particularmente bombas incendiarias, hundiría la moral de la población civil alemana en 1943. Las células de sabotaje podrían entonces promover paros, desórdenes, motines y el ejército dividiría más sus fuerzas y no podría ya lanzar nuevas ofensivas contra la URSS. Sir Arthur Harris, jefe del mando de bombardeo de la RAF, hizo suyo ese plan y declaraba: a excepción de Essen, nunca hemos elegido una determinada instalación industrial como objetivo de nuestros bombardeos nocturnos. La destrucción de fábricas venía a ser como un premio extraordinario que nos era dado por añadidura. Nuestro verdadero objetivo era siempre el núcleo de la población, el interior de las ciudades. La RAF hizo acopio y bombas en varios aeródromos y durante 7 días, en un periodo de 11, lanzó 9.000 toneladas de bombas sobre Hamburgo, incluyendo 1.600.000 bombas incendiarias. 900.000 personas quedaron sin hogar, ardieron 277.330 casas, o sea el 49.2%. Los daños se calcularon en 25.000 millones de marcos. Hubo 30.488 muertos civiles, incluyendo 7.000 niños. 10.000 niños más quedaron huérfanos. El servicio de bomberos no podía hacer nada contra el terrorismo aéreo, pues simultáneamente ardían 16.000 viviendas y en los alrededores había una temperatura de 800 grados centígrados de kilómetros enteros de cuadras eran barridos por el fuego. Ahí se probó que las bombas incendiarias eran 4 veces y media más destructivas que las bombas explosivas. El área bombing era un terrorismo aéreo, no una lucha tradicional de fuerzas armadas contra otras fuerzas armadas o contra objetivos militares. Cuando se bombardea un centro industrial mueren civiles en los alrededores. Esto es causado por negligencia en la operación, pero esto es accidental, no buscado. En cambio, el área bombing iba expresamente dirigido a destrozar a la población civil. El Papa Pío XII hizo una gestión para frenar los bombardeos terroristas contra objetivos no militares, y en Inglaterra el Comité Pro Limitación del Terror Aéreo también pidió que la lucha se conservara según los moldes tradicionales, pero Churchill acalló esas voces. La Cruz Roja Internacional pidió que alguna ciudad sin industria de guerra fuera declarada ciudad hospital, para alojar a los heridos y a los huérfanos, pero no logró nada. 61 ciudades alemanas, de más de 100.000 habitantes cada una, fueron sometidas durante 1943 a bombardeos terroristas incendiarios, como Hamburgo. Relativamente, la industria bélica salía bien librada, pues su producción solo descendió un 17%, pero luego fue compensada con creces mediante las nuevas fábricas subterráneas. La producción de armamento en 1943 fue mucho mayor que todos los años anteriores. En cuanto a la moral de la población civil alemana, no se desplomó. Hans Rumpf recogió toda clase de estadísticas y refiere que la mayoría de las personas estaban sorprendidas de su propia capacidad de trabajo y su eficacia, y de sus reservas ocultas, que hasta entonces habían ignorado. La virtud del orden, que se transmutó en disciplina antiaérea, la conciencia del deber, fijando a las personas a su trabajo, y el sentido tan marcado de la oposición a todo destrozo. La inclinación natural de muchas personas a vivir peligrosamente encontraba un ancho campo, hábilmente explotado por la propaganda. No deberíamos olvidar la bondad que entonces manifestaban unas personas para con otras, a pesar de sus propias dificultades. En las noches de bombardeos, la comunidad de penalidades seguía al ideal de una humanidad con el corazón en la mano. Napoleón decía que el valor del alma está en relación de 3-1 con el del cuerpo. El espíritu tiene inmenso poder para cambiar las cosas. La voluntad de resistir resultó más fuerte que los muros de las ciudades.
No hubo paros de obreros, ni motines, ni fue necesario distraer tropas para mantener el orden en las ciudades devastadas. La población diezmada e intimidada por la noche, se erguía a la mañana siguiente y extraía nuevas reservas, del misterioso fondo de la voluntad, para continuar la lucha por la victoria. La más grande batalla de tanques. Durante los 4 años que el mariscal Brauchitsch estuvo al frente del ejército, sufrió la acción perturbadora, desmoralizadora, del doctor Goerdeler, del banquero Schacht, del almirante Canaris, de los generales Ludwig Deck, Witzleben, von Thomas, Hammerstein y otros, que lo acosaban continuamente tratando de enfrentarlo a Hitler. Brauchitsch se resistía, a veces dudaba y finalmente rechazó esas influencias, pero entre tanto había perdido tiempo. Pese a su gran capacidad técnica, hizo relativamente poco, en 4 años, por el desarrollo del armamento del ejército. Durante la crisis del primer invierno en Rusia, Brauchitsch enfermó, pidió licencia y entonces Hitler tomó su lugar. A partir de su toma de posesión del mando supremo del ejército, refiere Guderian, comenzó Hitler a preocuparse intensamente por el progreso técnico de las armas. Dedicó especial atención al arma acorazada. Hitler iba asumiendo más y más funciones: la dirección política, la dirección económica, la dirección de las operaciones militares, el perfeccionamiento de armas, etc. Varios historiadores coinciden en que tenía ideas novedosas, simplificaba problemas y daba soluciones, pero iba sobrecargándose de responsabilidades. A partir de enero de 1942 Hitler prestó particular atención a los tanques. Quería que tuvieran mejor coraza y mayor alcance en sus disparos. Por eso dio impulso al nacimiento del tanque Panther, de 35 a 40 toneladas, con coraza frontal de 10 centímetros de espesor. Y nació también el tanque Tiger, de 60 toneladas, con coraza frontal de 15 centímetros y en los costados de 5 centímetros, armado del poderoso cañón de 8.8 centímetros de diámetro. El arma acorazada iba casi a cuadruplicar su poder ofensivo. Hitler y su ministro Speer movieron todos los recursos posibles para elevar la producción de tanques a razón de 600 por mes. 2 años antes era de solo 125 mensuales. A la vez, Hitler encargó al general Guderian que reorganizara las antiguas divisiones blindadas y dirigiera la formación de las nuevas. Todas las experiencias de la guerra se resumaron en los cuarteles de tanques, como el de Bad Dölz, para endurecer nuevas tripulaciones, a base de audacia, coordinación y puntería. El planeamiento, construcción de equipos y severo entrenamiento de personal se desarrolló en 1942 y principios de 1943, con base en estos progresos. El jefe del Estado Mayor General, Kurt Zeitzler, preparó un plan de ofensiva para cercar y aniquilar a 1 millón de soldados soviéticos. El Frente Comunista había formado un saliente en el área de Kursk. Ese saliente había flexionado el frente alemán, pero en cierta forma estaba metiendo la cabeza en el área de los ejércitos alemanes y era factible degollársela. En el saliente de Kursk se habían concentrado 9 ejércitos soviéticos, más el primero y segundo de tanques, así como varias brigadas blindadas. Era la concentración soviética más grande que se había hecho en un área de menos de 200 kilómetros. El general Kurt Zeitzler preparó un plan llamado Ciudadela, para acercar a esa fuerza comunista. Se utilizarían 2 poderosos ejércitos alemanes. Uno era el cuarto de Hoth, que partiría de la región de Bielgorod, en el sector sur del frente, y otro era el 9º de Model, que partiría de la región de Orel, en el sector central. La tenaza de Hoth en el flanco sur, se compondría de 10 divisiones blindadas, 1 de granaderos y 7 de infantería. Y la tenaza de Model por el flanco norte, se compondría de 7 divisiones blindadas, 2 de granadero y 9 de infantería. En el centro, el segundo ejército, con 9 divisiones de infantería, trataría de inmovilizar la sección frontal soviética. En dichas fuerzas alemanas figuraban 17 divisiones de tanques, o sea también la mayor concentración acorazada que se había hecho en un sector de menos de 200 kilómetros. 3 años antes, 10 de esas divisiones habían roto en todas sus profundidades en frentes franceses, belgas y británicos. En la ofensiva alemana de Kursk se emplearían 1081 tanques medianos y pesados, incluso los nuevos Pantera y Tigre, más 900 carros ligeros. Era una ofensiva de 45 divisiones alemanas contra 90 soviéticas. La proporción no resultaba tan desfavorable si se tomaba en cuenta la superioridad alemana en coordinación y guerra de movimientos. El autor del plan Ciudadela, general Zeitzler, estaba seguro del éxito.
El mariscal von Manstein, reconocido por los aliados como un estratego excepcional, también aprobaba el plan. El mariscal Keitel, jefe del alto mando, y el mariscal von Kluge, comandante de un grupo de ejércitos, decían asimismo que la operación era muy factible. En cambio, el general Guderian estimaba que aún no tenían fuerzas suficientes y trató de convencer a Hitler de que no aprobara tal ofensiva. Inicialmente Hitler creía lo mismo y le dijo a Guderian que se le revolvía el estómago al pensar en Ciudadela, pero finalmente accedió a las demandas de Seitzler, von Manstein, von Kluge y Keitel. Después de varias discusiones, la ofensiva quedó emplazada para iniciarse el 5 de julio. La operación iba a depender esencialmente de los ejércitos, el 9 de Model y 4 de Hoth. El general Model se había distinguido particularmente en el invierno de 1941 cuando se hizo cargo del 9º ejército y salvó el sector central. El mariscal von Manstein dice que Model causaba una impresión juvenil y optimista y era tenaz y de gran capacidad de trabajo. Su condición sobresaliente estaba en una energía extraordinaria, si bien un poco despiadada a veces. Condiciones o unión gran aplomo y seguridad en sus maneras con una rotundidad notable en sus manifestaciones. Era a todas luces un optimista por temperamento, para quien la palabra dificultad carecía de significación. Siempre fue un soldado valiente, enología y de riesgos, que lo mismo exigía de sus subordinados, predicando con su ejemplo de hallarse en todo momento en los lugares críticos de su frente. Era, en una palabra, un soldado a la medida de Hitler. El comandante de cuarto ejército, que formaba la otra tenaza, era el general Hoth, un maestro en la táctica de tanque, veterano de todas las batallas. Sus soldados lo admiraban y confiaban en él. Muchas veces los había sacado de victorias en situaciones difíciles. La operación Ciudadela, preparada minuciosamente por el general Kurt Seitzler, rodeada de gran secreto por Hitler, madurada cuidadosamente por los mariscales Manstein y Kluge, calculada en todos sus detalles por Model y Hoth, tenía muy grandes probabilidades de éxito. A condición, naturalmente, de que hubiera algo secreto en ella, entonces parecía haberse logrado bastante en la tarea de cerrar las fugas de secretos. La Gestapo había detectado que, desde Ginebra y Lausana, en Suiza, se enviaban misteriosos mensajes a Moscú. Varios agentes fueron enviados a Suiza para rastrear entre los comunistas, entre los llamados progresistas, en busca de canales que captaban secretos alemanes. Otto Frank, Knittel, el Dr. Lemberger, Friedrich Streibel y Hans von Konitz, director de la empresa alemana Lufthansa en Suiza, fueron seguidos de cerca y descubiertos como miembros del grupo de espionaje prosoviético, pero el principal agente, Rudolf Roessler, permanecía a salvo. Roessler era el antiguo miembro del ejército alemán, que durante el Tratado de Rapallo formó una célula con oficiales del Estado Mayor General a fin de conservar la colaboración secreta entre Alemania y el marxismo. Roessler y el alemán Christian Schneider recibían los mensajes del movimiento de infiltración que operaba dentro de Alemania y los retransmitían a Moscú, en frecuencias y con claves siempre cambiantes. En mayo de 1943 Roessler y Schneider sentían que las sombras encargadas de protegerles se habían vuelto menos densas. Roessler ya no puede ignorarlo cuando va de Krievs a Vita Nova Verlag, o bien cuando se dirige a Villa Stutz, en Casteninbaum. Continúa, sin embargo, imperturbable su labor de información, pese a considerar la próxima aparición de contratiempos, según confiesa a Christian Schneider. Roessler ha tenido al Kremlin perfectamente al corriente de los proyectos del alto mando de la Wehrmacht. Nuevos tanques Tigres, pesados, acaban de llegar al frente para equipar a 17 divisiones Panzer. El Führer cuenta formalmente con ellos. 500.000 hombres serán lanzados a la batalla. Se trata de cerca de 1 millón de rojos que forman un enorme saliente que penetra en las líneas de la Wehrmacht, al oeste de Kursk, ciudad situada en la confluencia de Tuskor y el Kura, gran río georgiano. Un nudo de ferrocarriles, un centro industrial planteado en el corazón de un país agrícola, fruto, cereales, ganadería. Von Kluge dispone de 3 ejércitos, sobre 120 kilómetros, entre Kharkov y Orel. El 9º con 18 divisiones, encargado de atacar desde sur a norte, y cuya misión consistirá en mantener el frente ruso, de cara. Una tenaza clásica, pura. Podrá ser terriblemente mortífera. Pero el enemigo sabe sus menores engranajes, desgraciadamente para Kluge y para el Reich. Rudolf Roessler los ha descrito prolijamente, detallados en sus despachos. Una vez más Werther, su pequeño equipo en el corazón del alto mando de la Wehrmacht, ha realizado una obra maestra.
toda figura en ella. Los sectores apuntados, la posición de los hombres y materiales que serán lanzados contra ellos, la posición de los escalones de aprovisionamiento, de los escalones de mando, la proximidad de los eventuales refuerzos, el día D y la hora H. ¿Qué más se puede apetecer? Nada. Los soviéticos no pueden desear nada más. Aguardar tranquilos. El mariscal Model, comandante del 9º Ejército, que iba a atacar por el flanco norte, generalmente tan seguro de sí mismo y tan optimista, manifestó dudas en vísperas de iniciarse Ciudadela. Ciertos datos del reconocimiento de patrullas y de aviones de observación los interpretaba en el sentido de que las fuerzas comunistas estaban haciendo sospechosos movimientos, como si no tuvieran ninguna duda sobre dónde y cómo iban a ser atacadas. Mr. Alan Clark, cronista antinazi de la campaña de Rusia, dice que Moscú recibía información exacta e increíblemente bien documentada. Lucy, nombre clave de Rudolf Roessler, facilitaba datos de última hora sobre el orden de batalla alemán, con los cambios diarios, así como estaba en disposición de contestar a preguntas concretas sobre asuntos de alto nivel referentes al ejército alemán. Tal era el papel de Lucy. Distinguido agente soviético consideraba que al final, Moscú hacía la guerra, gran parte, de acuerdo con los mensajes de Lucy. El 8º Cuerpo de Ejército del Aire, al mando del general Hans Seidemann, se encargaría de atacar los sectores de irrupción. 1000 aviones apoyarían la vanguardia del 4º Ejército de Hoth desde el sur. Y 700 aparatos más harían lo propio con la vanguardia del 9º Ejército desde el norte. Al amanecer el 5 de julio, los 1700 aviones alemanes se disponían a elevarse en coordinación con el asalto de más de 500.000 de soldados. Se contaba con que los soviéticos ignoraban el momento y los puntos exactos de la irrupción. De pronto el general Seidemann recibió avisos alarmantes. Llegaban al servicio de información de vuelo. Los escuchas del servicio de radio acababan de comprobar que en las unidades rusas se registraban gran actividad que se iba haciéndose cada vez más intensa. Aquello solo podría significar que gran cantidad de aparatos iban a despegar o estaban ya despegando. Pronto los detectores de tipo Freya situados en Kharkov anunciaron que centenares de aviones se dirigían hacia allí. Con aquello no había contado nadie. Los rusos conocían por lo visto el día y la hora de la ofensiva alemana. Habían sabido, dice el general Hans Seidemann, uno de los secretos mejor guardados por los alemanes, y ahora, al enterarse, se adelantaban a su enemigo. Antes de que uno solo de los bombarderos alemanes hubiese despegado, ya se aproximaba toda una flota aérea rusa dispuesta a atacar los aeródromos de la zona de Kharkov, en los que no cabía ni un avión más. La catástrofe era inminente si los rusos llegaban antes del despegue de los aviones alemanes, o lo hacían en el momento más vulnerable, durante el despegue. Si lograban llegar en el momento oportuno, toda la operación Ciudadela se vendría por los suelos, la operación en que tanto esperaba Alemania para decidir de una vez la suerte de la guerra en Rusia. En aquellos momentos de gran peligro, el caza alemán sabía que el despegar inmediatamente era cuestión de vida o muerte para todos. Apenas llegó la noticia de que se aproximaba aquella armada, las escuadrillas de las 52 escuadras de cazas se elevaron inmediatamente interceptando al enemigo durante el mismo vuelo de subida. En el aeródromo de Kharkov, el orden de despegue se alteró en el último minuto. Los bombarderos estaban con los motores en marcha dispuestos para salir al aire, cuando entre los huecos y en todas direcciones despegaron a toda prisa los cazas de la escuadra número 3. El general Seidemann dirigía la operación y veía ya aproximarse los aviones soviéticos, sobre los cuales se lanzaron los primeros cazas alemanes que habían ganado altura. Más de 400 bombarderos y cazas soviéticos se aproximaban al aeródromo. Y se trabó una de las más grandes batallas aéreas de la historia. El propio general Seidemann dice: era un espectáculo que muy pocos han podido ver. Por todas partes se veían aviones incendiados que caían hacia el suelo. En un corto espacio de tiempo fueron derribados unos 120 aviones rusos. Las pérdidas propias eran tan reducidas que se podía hablar de una victoria total. Las formaciones rusas habían sufrido una generosa poda antes de llegar a sus objetivos. Los aeródromos de Kharkov, el fuego antiaéreo violentísimo que recibieron a continuación aclaró aún más sus filas y les obligó a dispersarse. Los Messerschmitt atacaban a los aviones rusos sin preocuparse del fuego antiaéreo. De este modo, gracias a la acometividad y arrojo de aquellos pilotos alemanes, el ataque ruso fracasó. Las bombas cayeron de cualquier manera al faltar la puntería y la concentración necesarias para que su efecto se hiciera notar.
Las unidades de bombardeo alemanas, que momentos antes parecían sentenciadas al aniquilamiento, habían salido prácticamente indemnes y despegaron rumbo a sus objetivos en el momento previsto. Entretanto, en tierra, 36 divisiones alemanas con 1081 tanques y 900 carros ligeros se lanzaban al asalto en dos poderosas tenazas. La batalla de tanques más grandes de la historia estalló en un sector de 160 kilómetros. Los cañones de ambos bandos y decenas de miles de ametralladoras levantaban muros de fuego a los dos lados del frente. Las divisiones veteranas alemanas que con nuevo equipo y nuevos reemplazados participaban en esas ofensivas, lo mismo que las nuevas divisiones endurecidas por Guderian en los campos de entrenamiento, sabían de la fiereza del adversario y de la inflexibilidad de los comisarios rojos. Pero a medida que la batalla iba desarrollándose les sorprendía la terrible eficacia del laberinto de las defensas enemigas. Había un algo impreciso que daba perfiles extraños a la batalla. Operaban en el área 20.000 piezas de artillería soviética, incluso 6.000 cañones antitanques de 6 milímetros de diámetros. Abundaban las minas. La zona minada era 4 veces más fuerte que la de Stalingrado. Las trincheras se sucedían una tras otra, en 8 cinturones comunicados entre sí. A lo largo de todos los sitios escogidos para la irrupción de los tanques alemanes había multitudes de puestos rusos antitanques, cada uno con 5 cañones que disparaban simultáneamente. Y esos puestos se hallaban guarnecidos por enjambres de zapadores dotados de ametralladoras y fusiles automáticos, en parte de procedencia norteamericana. Pero eso no era todo. Había algo extraño en la forma soviética de afrontar la ofensiva. Las rutas escogidas por las divisiones blindadas alemanas parecían llevar, como embudos, hacia poderosos puestos antitanques soviéticos, casualmente muy bien ubicados. Había 3.800 tanques soviéticos en las primeras líneas, cada tanque con un comisario o un komsomol, que era un joven adiestrado desde la infancia en la doctrina marxista. Tenían la consigna de matar a todo prisionero de las divisiones alemanas SS. En cuanto a equipo, los soviéticos habían recibido ya muy grandes cantidades de botas, ropa, teléfonos de campaña y armas automáticas norteamericanas. Su alimentación se había enriquecido con latas de jamón y latas de jugos de fruta americanas. Y por primera vez la infantería podía trasladarse rápidamente de un punto a otro gracias a los miles de camiones Orugaut enviados por Roosevelt. Todo esto entraba más o menos en los cálculos de Model y Hot, pero había algo extraño, que era la eficacia con que los soviéticos tenían ubicada su artillería y sus tanques para bloquear a las 17 en punto divisiones alemanas blindadas de empuje. Por el equipo y la destreza personal era particularmente tremendo. Al terminar el primer día de la ofensiva, los tanques alemanes aislados habían penetrado en la primera gran zona defensiva soviética. Numerosas secciones de infantería y granaderos trataban de enlazar con los tanques para prestarse protección mutuamente. El campo era intermitentemente iluminado por bengalas de ambos bandos y por fogonazos violáceos o anaranjados de la artillería o de los cañones antitanque. Los tremendos esfuerzos de la infantería alemana durante la noche fueron recompensados con la supremacía en el primer cinturón de las defensas rusas, al menos hasta el punto de silenciar a la mayoría de los cañones antitanques, aunque quedaron tiradores para disparar contra los grupos de ingenieros que intentaban limpiar los campos de minas. Hot estaba casi a medio camino de la zona de la defensa rusa y justamente encima de su principal línea de cañones. En toda ofensiva hay una ola que ataca y que luego es relevada por otra, y así sucesivamente. Pero en Ciudadela ocurrió que algunas divisiones pasaran los primeros 5 días sin revelo, debido a los emplazamientos tan eficazmente ubicados de la artillería y los tanques enemigos. Esas divisiones empeñaban en la lucha a algunos de sus batallones para que otros tuvieran momentos de descanso en que solo el agotamiento hacía posible conciliar el sueño por momentos, entre el ruido del combate y los peligros que acechaban. Durante el 6º día de lucha las divisiones Das Reich y portaestandarte Adolf Hitler lograron hacer enlace entre sí y ampliar la brecha. En el flanco sur, el 13 de julio, octavo día de la ofensiva, los soviéticos habían perdido 2.300 de sus 3.800 tanques pesados y estaban ya empeñando sus reservas, sufriendo fuertes bajos por el fuego enemigo. Los zapadores alemanes removían minas y fijaban banderines o trazaban líneas en el suelo indicando por dónde podrían pasar sus tanques. Los tanquistas se dirigían disparando directamente sobre los emplazamientos de cañones o sobre los tanques enemigos. La infantería se filtraba saltando de hoyo en hoyo, y una línea defensiva era rota.
Pero inmediatamente después había otra, y entre cada una de ellas operaba fuerzas soviéticas que contraatacaban. Nada de la ofensiva alemana era un secreto para el Ejército Rojo. Sabía cuántos tanques y cuántos cañones se embestían en cada sector. Conocían las características del nuevo Tigre, el alcance de sus cañones y el grueso de su coraza, el sitio en donde una ola de asalto sería revelada por la ola siguiente. Y con todos esos datos en la mano, los soviéticos tenían multitudes de emplazamiento de artillería para encajonar a los asaltantes y batirlos desde todas direcciones. Fue aquello la más grande batalla de tanques. Y la más extraordinaria porque todos los detalles de la ofensiva alemana los tenía en su mano el mando soviético. Lo que las tripulaciones de tanque y la infantería hicieron por continuar adelante tocó los límites más altos del espíritu militar. Los soviéticos contraatacaron en el centro, sobre el segundo ejército alemán, que era el menos fuerte. El noveno ejército de Model suspendió su propia ofensiva para acudir en auxilio del segundo ejército y se trabó una guerra de movimientos en la cual los rojos fueron superados en táctica y velocidad de maniobra. En dos sectores el frente soviético fue perforado y hundido hasta una profundidad de 14 kilómetros. Al llegar el 14º día de incesantes combates, los alemanes habían padecido 40.000 bajas. Por su parte habían destruido 3.000 tanques pesados soviéticos y 1.827 ligeros, 2.200 cañones, 1.080 morteros y 2.344 aviones. Por lo menos habían muerto 17.000 soviéticos y 34.000 habían caído prisioneros. El número de heridos se calculaba en más de 40.000. Aunque chocando con extraordinarias dificultades, la operación Ciudadela iba avanzando. El 14º día de lucha hubo una relativa tregua porque ambos bandos reagrupaban fuerzas para una segunda fase. Era el día 19 de julio. Entretanto, 9 días antes, el 10 de julio, los ejércitos aliados del general Dwight David Eisenhower habían desembarcado en la isla de Sicilia. La invasión de Europa entrando por Italia era inminente. Mussolini estaba deprimido y el día 25 se dejaba derrocar y hacer prisionero del rey y del general Badoglio. 500.000 de soldados italianos recibían la orden de colaborar con los aliados para acercar y aniquilar a 6 divisiones alemanas que se hallaban en el sur de Italia. Estos acontecimientos ocasionaron que Hitler detuviera la segunda fase de Ciudadela y comenzara a retirar divisiones de tanques para enviarlas a Italia. El mariscal Manstein dice que propiamente Ciudadela se hallaba en un punto en que podía inclinarse hacia el triunfo o hacia la derrota y que en realidad fue truncada antes de que la suerte se hubiera pronunciado. Después de las batallas decisivas de los últimos días contra la casi totalidad de las reservas operativas del enemigo, nos hallábamos tocando, como quien dice, con la mano la victoria, por lo que estimaba que el abandono de la lucha en tales condiciones iba a ser probablemente tanto como regalarle la victoria al enemigo. Pero la mayoría de los jefes coincidían, junto con Hitler, en que no era posible seguir empeñando en esa operación todas las divisiones blindadas al mismo tiempo que sobrevenía la emergencia de Italia. La suspensión de Ciudadela fue un golpe grave para el frente alemán en la URSS. Algunas divisiones quedaron debilitadas y otras fueron retiradas. La iniciativa pasó a manos del Ejército Rojo. El general Guderian vio que el enorme esfuerzo de organización que se había realizado no llegaba a un fin victorioso y cayó enfermo. Hoth, von Manstein, Model y Kluge estaban consternados. En cambio, los infiltrados se hallaban de plácemes. Tropiezos de la infiltración. En los últimos 4 meses de 1943 hubo 4 intentos de asesinar a Hitler. 2 planes minuciosamente preparados habían fracasado en el mes de marzo. El banquero Jacob Wallenberg hizo un viaje a Berlín para entrevistarse con el Dr. Goerdeler, coordinador de infiltrados, y urgirlo a que se asesinara a Hitler. Goerdeler le explicó que ya había un nuevo plan para septiembre y que el oficial de Estado Mayor Fabian von Schlabrendorf entraría en contacto con un agente de Winston Churchill a fin de concertar el concerniente a la formación de un nuevo régimen. El plan de septiembre consistía en que el general Helmut Stieff, jefe de la sección de organización en el alto mando, aprovechara sus frecuentes visitas al efecto. El general von Treschow le suministró varias bombas inglesas, que a su vez le habían sido enviadas por el almirante Canaris. Stieff guardó las bombas en una garita del cuartel general de Hitler. Varias veces acudió al despacho de este, pero calculó que en ciertas formas la explosión lo mataría también a él, y que haciendo las cosas de otro modo podía salvarse, pero sería descubierto. Stieff era eficaz para ser retransmitidos a Moscú, pero no podía decidirse a actuar más o menos a la luz. Temió por su vida.
En eso una bomba estalló accidentalmente y voló un muro. La guardia pidió una investigación y fue comisionado el perito Werner Schrader, del servicio de contraespionaje. Schrader podía haber encontrado una buena pista, pero él mismo formaba parte del grupo de Canaris y paulatinamente le fue echando tierra al asunto. Los encubiertos urdieron otro plan en connivencia con el general Eduardo Wagner, intendente general, consiguiendo que el coronel Axel von den Bussche se comprometiera a volarse con una bomba cuando estuviera demostrándole a Hitler un nuevo equipo destinado al frente de Rusia. Esto se haría durante una exhibición programada por la intendencia, para el caso de que la bomba de relojería fallara, de mano alemana, dice von den Bussche. Llevaría este cartucho en el bolsillo y así dispondría de una especie de reaseguro. Si la bomba fallaba, el cartucho no fallaría, pero la víspera de la exhibición el local fue dañado por un bombardero aliado, en Berlín, y el acto se canceló. Bussche fue enviado al frente de Rusia, donde cayó herido. Un nuevo plan, el quinto durante 1943, fue organizado por el general Treschow, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos en el sector central de la URSS. Persuadió a otro infiltrado, colaborador suyo, el general Rudolf von Herrsdorf, de que era urgente acabar con Hitler. Con un pretexto del servicio, el general Herrsdorf voló a Berlín. Se aprovecharía una ceremonia en honor de los soldados muertos. Schlabrendorf también voló a Berlín a alentar a Herrsdorf y a entregarle una bomba que llevaba oculta en su capote. Morirán los dos y algunas otras personas. Pero cuando al fin Herrsdorf estuvo frente a Hitler, se entretuvo en hacer cálculos y no tocó la bomba. Luego dio la explicación de que Hitler había estado muy poco tiempo en la ceremonia y que él necesitaba por lo menos 15 minutos para asegurar la mutua voladura. La infiltración iba de decepción en decepción. Un sexto intento corrió a cargo del coronel Klaus Schenk von Stauffenberg. Este era de la rama del Estado Mayor. En el primer año de lucha en la URSS tuvo contacto con el general von Treschow y con Fabian von Schlabrendorf, con quienes cultivó ciertas confianzas, aunque no formaba por aún parte del círculo secreto. Después, von Stauffenberg prestó servicios en el Estado Mayor de la 10ª División Panzer, en Túnez, África, donde su automóvil fue volado por una mina o por un bombardeo aliado. A consecuencia de eso, von Stauffenberg perdió el ojo izquierdo, la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda. Esto lo deprimió profundamente y lo amargó. Semanas más tarde, ya recuperado en Berlín, los infiltrados se lo ganaron íntegramente para su causa en julio de 1943. El Dr. Goerdeler y los generales Ludwig Beck y Friedrich Olbricht se reunieron en septiembre para planear un nuevo atentado contra Hitler. Para este nuevo plan se tomó en cuenta al coronel Stauffenberg. Olbricht tenía relaciones con agentes extranjeros desde antes de la guerra, era uno de los jefes de la infiltración y ocupaba la jefatura del Servicio General del Ejército. Para facilitar el nuevo atentado, Olbricht nombró a Stauffenberg jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva, pues así tendría periódicamente oportunidad de hablar con Hitler para informarle de la creación de nuevas unidades. De esa manera, Stauffenberg se sentía bien apoyado y alentado. Además, él conservaba íntimas relaciones con los agentes comunistas Julius Laber y Wilhelm Leuschner, y abogaba para que estos fueran incluidos en el gobierno prosoviético que debería tomar el poder en cuanto Hitler fuera asesinado. Uno de los prominentes conjurados, Jacob Kaiser, procomunista, habló con Stauffenberg en septiembre para infundirle ánimos, pero ya lo encontró muy decidido. Jacob dice que aquello fue la consecuencia de una labor de resistencias verificada durante años, en parte, de más de una decena de años. Stauffenberg fue comisionado por el general Olbricht para asistir al cuartel general de Hitler, a una junta del 26 de diciembre de 1943, a fin de informar acerca del entrenamiento de nuevas divisiones. Para esa ocasión Stauffenberg llevaba un portafolio con una bomba de detonador retardado. Todo estaba listo. Pero resultó que a última hora Hitler canceló la junta para pasar la Navidad en su retiro de Berchtesgaden, cerca de Múnich. Entretanto, la Gestapo buscaba a los traidores entre decenas de miles de funcionarios, de oficiales, de empleados. Por muchos que los traidores fueran, veintenas o cientos, resultaban una minoría pequeñísima entre los miles de generales, oficiales y funcionarios leales. En el ejército había 2.000 generales y 320.000 oficiales. Buscar a los traidores era buscar agujas en pajares. Además, eran agujas disfrazadas de paja. La captura del reverendo Dietrich Bonhoeffer, de la iglesia confesional, brindaba potencialmente a la Gestapo la posibilidad de obtener muy buenos datos, pues Bonhoeffer formaba parte de la infiltración,
pero de acuerdo con su investidura se le tuvieron consideraciones y los interrogatorios no revelaron nada. Además, el almirante Canaris acudió presuroso a darle a la Gestapo algunos datos relacionados con las actividades del pastor Bonhoeffer, pero era una maña para desviar las investigaciones mediante informes falsos que no conducirían a nada. Schlabrendorf dice que la captura de Bonhoeffer les causó muchas preocupaciones en el círculo secreto. Bonhoeffer les era de suma utilidad porque tenía conexiones con Inglaterra que era muy valiosa para nosotros y que databan de los años 1933-1935. La Gestapo era una vasta maquinaria muy eficaz para localizar a opositores más o menos franco y a espías de la vieja escuela, de esos que compran informes o que toman fotos clandestinamente, pero frente a la táctica depurada de la infiltración, la Gestapo resultaba sumamente lenta. En cierto sentido, resultaba sorprendentemente ingenua, pese a las sombras diabólicas que la propaganda ha proyectado sobre ella. Erich Zimmermann y Ansa. La Gestapo había formado un archivo completísimo de todos los opositores, pero de los opositores públicos. En ese voluminoso archivo no figuraba naturalmente ninguno de los infiltrados. Cada bloque de 40 o 60 hogares tenía un encargado del partido o de la Gestapo para vigilar la moral. Ese vigilante podía detectar a los descontentos indiscretos de poca monta, pero no llegaba a rozar nunca a los más peligrosos. Las conferencias telefónicas se hallaban frecuentemente interceptadas, principalmente en las altas dependencias oficiales. Eso podía ser útil contra los impulsivos o indiscretos, pero no contra los encubiertos, que conocían a la perfección los métodos de la Gestapo y que se cuidaban bien de hablar más de la cuenta. Gran parte de la correspondencia también era censurada en forma que el destino no pudiera advertirlo, y esto podía hacer caer a algún conspirador o saboteador de medio pelo, pero no a los infiltrados, que en sus cartas no trataban nada peligroso, o que lo hacían en claves sumamente sutiles, como utilizar los lemas nazis para significar precisamente lo contrario. Schlabrendorf refiere que el lema alemán, con completa confianza en la victoria final, que se puso en boga después de los primeros reveses en la URSS. Ellos lo usaban entre sí con el significado opuesto, la derrota de Alemania y la victoria final del movimiento de resistencia. Por otra parte, en septiembre la Gestapo logró ubicar a un agente suyo, el Dr. Rexe, en un club social que en realidad era una rama del círculo secreto de Kreisau. El Dr. Rexe llevaba falsa documentación comunista y fue admitido en el T de Frau Solf, donde conoció al padre Ersleben y a Otto Kiep, alto funcionario del ministro de Relaciones Exteriores, que había sido destituido como cónsul en Nueva York debido a sus sospechosas relaciones con magnates hebreos. Luego se descubrió que Kiep tenía dos amigos íntimos, Erich Vermeeren y su esposa Elisabeth von Plattenberg, que trabajaban en Turquía como agentes secretos de Canaris. La Gestapo tuvo algunos indicios contra esos agentes y los mandó llamar, pero ellos se creyeron ya descubiertos y huyeron a Inglaterra. Esa huida acabó de delatarlo y de paso hizo recaer sospechas sobre el almirante Canaris. Entonces se relacionaron algunos detalles extraños. Canaris no había logrado averiguar nada acerca de la invasión aliada de Argelia y Marruecos, en noviembre de 1942. Enviando a Italia en 1943 para sondear la situación del gobierno de Badoglio. Después de la caída de Mussolini informó que Badoglio seguiría como aliado de Alemania, y días después Badoglio le declaraba la guerra al Reich. Del desembarco aliado en Anzio, cerca de Roma, tampoco había sabido nada, e incluso días antes afirmaba que no habría ningún nuevo desembarco. De la grave fuga de secretos no había averiguado más que pistas falsas que a nada conducían, eran muchas fallas. Luego dos de sus agentes en Turquía resultaban ser traidores. Como consecuencia, el servicio de contraespionaje de Canaris fue disuelto y absorbido por la Gestapo el 18 de febrero de 1944, en tanto que a Canaris se le dio el cargo de jefe de la Oficina de Guerra Económica y Comercial. En realidad, era solo un membrete y se le puso ahí para seguirlo observando. Canaris sentía las miradas sobre sí y extremó las precauciones. Nuevamente se hallaba en grave peligro. Después de la crisis de 1942, cuando se salvó de la intuición de Reinhard Heydrich mediante el asesinato de este, la Gestapo se hizo cargo del personal, oficinas y archivos del servicio de contraespionaje que había jefaturado Canaris, y removió a todos los funcionarios y empleados, pero conservó en un alto puesto al coronel Hansen, pues este aparentaba no ser adicto a Canaris. En realidad, era cómplice de él, de tal manera que quedó infiltrado en la Gestapo y desde ahí siguió ayudando a los encubiertos, enredada que se realizó al descubrir los móviles del club social llamándote de Frau Solf. Cayeron 74 individuos, la mayoría de los cuales fueron ejecutados.
Los principales jefes de esa rama eran Helmut von Moltke y los líderes rojos Mierendorf, Laver, Leuschner y Hovach, pero todos se pusieron oportunamente a salvo gracias a que un cómplice les avisó que ya habían sido descubiertos. A fines del decisivo año de 1943 la Gestapo había rozado el núcleo del movimiento de infiltración, pero este seguía actuante y su terrible labor había ya anulado las posibilidades de victoria alemana con las armas conocidas hasta entonces. A partir de 1944 Alemania solo tenía posibilidades de triunfar si lograba lanzar a la lucha las nuevas armas: avión de chorro, cohetes antiaéreos, bombas voladoras, proyectiles estratosféricos teledirigidos B-2 y submarinos electrónicos.